En primer lugar, una sociedad con grandes cambios en los próximos años. Tenemos algunos cambios que hay consenso sobre ellos y que podemos decir que son más intensos o menos, pero todo el mundo está de acuerdo hoy en día, esto hay muchos estudios, de que en Europa, por ejemplo, caminamos hacia un incremento de las desigualdades y que el tema de la desigualdad es un tema clave en la agenda de los próximos años. Lo dicen algunos economistas, como Steele, lo dicen algunos políticos también, y estamos constatando de que la desigualdad, ya lo dicen hasta los economistas más férreos defensores de la economía de mercado liberal, etcétera, etcétera, un excesivo grado de desigualdades hace disfuncional hasta la economía. Y por lo tanto, lo que tenemos en estos momentos es un crecimiento de las desigualdades en toda Europa, y esto es una tendencia generalizada, y se ve que las desigualdades van a seguir creciendo en los próximos años. Las desigualdades han crecido con la crisis. Las desigualdades en España, el segmento 20% más rico, 20% más pobre de la población, se han incrementado el 25% durante la crisis. No tengo datos para Cataluña, pero esto es una constante en el conjunto de la Unión Europea. Y tenemos, y esto es la salida de la crisis, un mercado de trabajo tremendamente polarizado, no segmentado, sino polarizado. Y polarizado quiere decir pocos empleos bien remunerados, tendencia a muchos empleos poco remunerados. Y esto, lógicamente, incrementa las desigualdades y pone en cuestión algunos elementos fundamentales del modelo social con el que hemos funcionado los últimos años. Y esto tiene consecuencias, evidentemente, para nuestras entidades, porque el tema de las desigualdades tiene que ser un tema crucial en la agenda de nuestras entidades, sobre el discurso que tenemos, lo que defendemos, etc., y también sobre el tipo de medidas, de actuaciones que llevamos a cabo. El envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población, todas las previsiones demográficas nos dicen, en el conjunto de Europa estamos entrando en una situación de invierno demográfico. Y este invierno demográfico, y especialmente ahora que se han reducido las tasas migratorias, tiene unas consecuencias tremendas en el medio plazo. Y vamos ya en el corto plazo a la jubilación de la generación del baby boom, es decir, aquella época de las personas que nacieron en los 50, en los 60, empiezan a jubilarse. Y por lo tanto la ratio personas activas, inactivas, o como se dice en términos de estudios, dependientes, independientes, es decir, aquellos que contribuyen y aquellos que se benefician del sistema de protección social, se está invirtiendo tremendamente. Por cada 5 años se incrementa la esperanza de vida un año. Y el envejecimiento de la población tiene unas consecuencias también muy importantes para el tipo de organizaciones que queremos ser en el futuro. Uno, por las necesidades sociales. 2, porque el tipo de organizaciones, la participación, etcétera, etcétera, lógicamente ha de cambiar en función de las disponibilidades de tiempo de la gente, etcétera. Cambio en las estructuras familiares. A esto lo damos poca importancia normalmente, pero el Consejo de Europa ya desde los años 80 viene hablando del impacto del cambio en las estructuras familiares. Y yo soy un acérrimo defensor de la pluralidad de maneras de entender la familia, los hogares, etcétera, etcétera. Pero esto no excluye que tengamos que ser muy conscientes de que en Europa, por ejemplo, por poner un dato simplemente, ¿no? 1 de cada 3 niños que nacen actualmente en Europa nacen en familias que no son la familia estándar, que no son la familia clásica, que son familias monoparentales, que son familias separadas, que son familias recompuestas. Todo eso nos tiene que hacer pensar mucho, si no tenemos que tener que pensar mucho más en poner el foco en el trabajo con la familia y las consecuencias que eso tiene. Sabemos perfectamente
las correlaciones que hay entre familia monoparental y riesgo de exclusión social, nos lo dicen muchos estudios. Impacto de las tecnologías de la información y la comunicación es otro elemento clave en los próximos años. El 80% de los trabajadores actualmente en Europa utilizan las TIC en su puesto de trabajo. En 10 años serán 90% los que las utilicen. ¿Qué impacto va a tener esto en los próximos años para las organizaciones? ¿En qué medida vamos a incorporar las TIC a nuestras maneras de trabajo? ¿Qué va a pasar cuando la gente va a sacar un billete de metro, un billete de autobús, llega a la estación de San, quiere sacar un billete y no habrá quien la atienda? Y hay que hacerlo con unas tecnologías que tienen esta doble vertiente, de que pueden ser muy inclusivas y muy buenas para el progreso social, pero a la vez pueden ser muy excluyentes. Crecimiento de la pobreza y de la exclusión social es otro elemento muy importante. Europa se ha fijado como objetivo reducir en 20 millones el número de pobres del año 2010 al año 2020. Del año 2010 al año 2012 ha aumentado el número de pobres en Europa en 2,5 millones. En vez de reducirlo en 2,5 millones, ha aumentado en 2,5 millones. Por tanto, son cambios que tenemos ahí. Cambio climático, si quieres comentar todo. De nuevo, el enfoque transversal, es decir, el cambio climático es un elemento que lo vemos lejano, pero que lo vemos cercano. Cuando el otro día estábamos hablando con personas de entidades sociales, muchas veces te hablan del enfoque social, o de entidades ambientales solo te hablan del enfoque ambiental o cooperación. El cambio climático es un elemento transversal que está ahí, un elemento de cambio al que hay que atender porque nos va a provocar cambios en nuestra vida diaria. Ese enfoque cada vez más transversal. Hace poco aparecía un informe que hablaba de la evolución de las organizaciones no lucrativas y el impacto de las visiones holísticas, cada vez mucho más transversales, de ver cómo hemos de dar respuesta a esas necesidades. O en nuestro entorno más cercano, la relación Cataluña-España, un tema en el que la sociedad civil está actuando con liderazgo, está actuando mostrando la implicación de las personas, y el poder político muchas veces está yendo a remolque. De nuevo, temas como lo de la redefinición de esta relación Cataluña-España y la redefinición de qué queremos ser como nación, qué queremos ser como país, la sociedad civil, las organizaciones del tercer sector, en este caso del ámbito, podemos decir, cultural, de movilización de personas, están actuando con un liderazgo social que nos puede dar pistas a las entidades que están trabajando en otros ámbitos. En definitiva, recogiendo un poco todos los cambios que hemos ido comentando, la suma de todos estos cambios es un entorno cambiante, es una sociedad en transformación, y las entidades estamos en esa sociedad en transformación. A veces parece que el único cambio que hay que afrontar es el presupuesto que antes cubría de una manera, ¿cómo lo puedo cubrir ahora de otra? El presupuesto, los recursos económicos, es la consecuencia de cómo nos enfrentamos a todos estos cambios y cómo somos capaces de crear complicidades para que la visión que tenemos de la sociedad que queremos, cómo queremos impactar, pueda estar recogida. Dos ideas más en este contexto de cambios. Hemos hablado del cambio, las grandes tendencias en la sociedad en los próximos años, pero hay algo que cada vez es más evidente, que tiene que ver con el cambio de roles clásicos en los distintos tipos de entidades. Antes, cuando decíamos, bueno, ¿qué es lo privado no lucrativo? Lo privado lucrativo y lo público, estaba claro, ¿vale? Y yo, muchos años en la universidad, lo primero que explico es esta distinción. Lo público tiene unas funciones, tiene unas responsabilidades. Lo privado no lucrativo, es decir, las ONGs, la sociedad civil, tiene otras. El mercado, lo privado lucrativo, tiene otras funciones distintas. Pero es que ahora están apareciendo modelos híbridos. Esas fronteras entre lo público, lo privado lucrativo
lo privado no lucrativo, están haciéndose más borrosas, están entremezclándose. Aparecen entidades que dices, oye, pero esto, que es una empresa lucrativa que hace no sé qué, esto está en el privado lucrativo, está en el privado no lucrativo. Esto que es una cosa privada pero promovida públicamente, las ONG, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, gubernamentales a la vez, ¿dónde está? Esta mezcla y esta emergencia de modelos híbridos cada vez es más evidente y por lo tanto tenemos que tener en cuenta todo esto en un contexto en el que claramente tenemos un, llamémoslo, estado menguante, es decir, público menguante, mercado creciente, privado creciente y un tercer sector que en ese contexto está bastante descolocado en este momento.